Capítulo 3. Las leyes del universo. Párrafo primero. Ley única y suprema de amor. En el universo todo es amor, porque el Creador solo es amor, por lo tanto, su ley es de amor, hasta en la justicia de mayor rigor. La ley de amor ya puede ser comprendida con lo estudiado en las leyes del espíritu, pero es necesario sintetizar la plena comprensión de que esta ley madre impera en toda la naturaleza, porque hasta hoy, no se ha dado cuenta el hombre de lo que es amor puro y desinteresado. Porque en los puntos donde más parece haber arraigado la civilización por sus ciencias y progreso, allí cayó la religión católica y desnaturalizó el amor, con la caridad, esta hubiera sido buena. Pero una vez desnaturalizada y tomada por arma de esa religión, en vez de virtud, estudiada anatómicamente, fue un baldón. Ni aun el cristianismo primitivo, ni antes ni después de Jesús invocó la caridad como virtud ni principio, por muchas razones, entre otras, porque no conocían la caridad, aunque invocaban la beneficencia que era obligatoria y de ley, en lo que estaba mandado dar hospedaje al peregrino o transeúnte. Por ello es que, en los países donde prevalecieron las leyes de los israelitas y sus descendientes, aún se conserva tan hermosa costumbre y ni siquiera hay todavía casas de recogimiento, porque cada vecino tiene a mucho honor hospedar al mendigo y contribuir a que no haya necesidades entre los más pobres del pueblo. Algo de esto veréis en el epílogo del Buscando a Dios y Asiento del Dios Amor, pues yo he sido testigo de esos hechos y actor de ellos en la casa de mis padres. Los pueblos de Navarra y Aragón, en España, descienden directamente de los verdaderos israelitas, y la historia os dirá que los árabes poblaron esa nación y sobre todo las dos regiones citadas, sin duda las más laboriosas y fuertes de España y las cuales bebieron puras sus leyes y las palabras de Jesús. De boca de su hermano Jaime y de su madre María, por largos años. Por eso, la Iglesia Católica no pudo introducir allí sus dogmas hasta el siglo XV, implantando en esa época, con toda su rabia, la Inquisición, pero surgieron entonces, para defenderla, Xavier y Teresa, entre muchos otros, porque nada la providencia y amor del Padre descuida. Esta es la primera razón de que el cristianismo primitivo no invocó la caridad porque tenía Israel en su ley la beneficencia, y ser ley, es un caso de justicia. Lo que se da por justicia es amor y no caridad, que es limosna que denigra al que la da y al que la recibe. No diré más de la caridad, leed en la filosofía al Espíritu de Verdad y muchos otros sobre este punto, pero tengo que decir la segunda razón de que la caridad cristiana no existió en verdad, porque Cristo no existió y así es un absurdo, que ni siquiera llega a mito. Esto es muy importante para la historia de la verdad y como acto de justicia al amor, debo decir que es el Cristo y cómo se formó el nombre cristiano de tan tristes consecuencias en la tierra, aunque ya lo dije en el Código, y él, buscando a Dios. Y que lo pronunció Jacob al despertar de su visión de la escala de la eternidad, asustado de no saber que se había quedado dormido en la casa de Dios, que para él significaba el hecho de que descanse la escala significativa en aquel mismo sitio en que dormía, en Betel. Al despertar, asustado, dijo la palabra, Cristo, y para no olvidar aquel peligro de dormirse en la casa de Dios, es decir, pararse en los trabajos de la creación, que efectivamente es un peligro, porque hay peligro en causar daño a otros y esto no nos lo permite la ley de amor, para no olvidar, digo, este peligro. Jacob ungió la piedra con aceite y la llevó consigo, y fundando el pueblo de Israel con sus 12 hijos, estableció la palabra, Cristo, como santo y seña para conocerse los miembros de la familia o del pueblo de Israel y guardaban la piedra ungida como testimonio de peligro. La piedra, la llevaron cuando emigraron a Egipto, donde el pueblo fue esclavo hasta que Moisés vino para libertarlo, pero entretanto, la palabra, Cristo, que siempre usaban los israelitas como un santo y seña, no dejó de trascender a los egipcios, lo mismo que las doctrinas de Israel, y era muy natural, porque ese pueblo, entonces, ya era muy numeroso, no menor de 2 millones de almas, pero en Egipto se rendía culto a Jehová.
como Israel se multiplicaba por sus buenas leyes y por el trabajo adquiría más riquezas que los egipcios, una vez que Moisés le infligió la terrible derrota a Faraón, es decir, el pueblo de Egipto, por la superstición, entendió que Cristo era Jehová, el Dios de Israel, que tanto lo protegía. Y como tenían ya las doctrinas Vedas que Israel practicaba, y Cristo coincidía con el Krishna de los antiguos fúlicos, o religión del fuego, que no les había podido hacer vencedores del Cristo de los israelitas, lo hicieron su Dios, porque, como es natural, el vencido examina las causas de su derrota para dictar sus leyes con arreglo a las del que lo venció y prima también la tendencia del pueblo, y como allí, como casi en todas partes reinaba la superstición y ellos creían que Cristo, palabra por tantos siglos oída pronunciar a los israelitas, era el Dios de las batallas de Israel. Lo tomaron junto con las doctrinas del pueblo vencedor, denominándolas la verdad, que quiere decir evangelio. Más la famosa piedra corrió una odisea curiosa, los derrotados egipcios, cerca del Mar Rojo, se hicieron de la piedra ungida. ¿Se la quitaron a Moisés? ¿La dejó olvidada? Esto último más bien, porque el texto original del testamento de Abraham lo enterró, en previsión de que le fuera arrebatado y puso la piedra por señal, la que fue vista y llevada por los egipcios, borrándose la señal y consumiendo la tierra aquel pergamino o piel. Pero ellos ya tenían la piedra, que llamaron fatídica, y en vez de volver a la corte, tomaron para occidente y cruzaron toda el África y toda la Iberia, estableciendo un reino en los confines de esta península, en la actual Galicia, y pusieron la piedra como asiento del trono, que estuvo cerca de 24 siglos allí. Pasando luego aquel trono a Irlanda y más tarde a Escocia, conservándose hoy en Westminster, donde desde aquella fecha son consagrados los reyes de Inglaterra, que siguen siendo cristianos, aunque protestantes de la Iglesia Católica, que pretende ser la fundadora del cristianismo. Prueba de la verdad que decimos en el punto anterior. Fotograbado. De la Revista Popular, sábado 12 de abril de 1919. El trono más extraño del mundo. El asiento del trono que sirve para la coronación de los monarcas ingleses es de piedra, y esta piedra tiene una historia, o mejor dicho, una tradición muy extraña. Refiere la Biblia que en Betel el patriarca Jacob durmió apoyando la cabeza sobre una piedra. Esta piedra fue llevada a Egipto, a donde fue Gaelo, hijo de un rey de Atenas, el cual se casó con Scota, hija del faraón. Eran los tiempos de Moisés y, asombrado los príncipes por el poder creciente del jefe de los hebreos y por las plagas que cayeron sobre Egipto, huyeron de aquel país y se vinieron a España, trayéndose la piedra de Jacob, que ya tenía fama de operar grandes prodigios y de dar suerte y protección a quien la poseía. No dice la tradición cuáles fueron las aventuras que corrió la piedra hasta el día en que fue arrojada a las cortas de Irlanda, a donde la había llevado Simón Brech, el cual en una tormenta se había servido de ella como de ancla. La piedra debía ser conocida ya en todo el mundo, pues se la identificó fácilmente, se la recogió y veneró, llamábanla entonces y todavía se la llama, piedra del destino, y durante largo tiempo fue utilizada en la coronación de los reyes de Irlanda, los cuales tenían que sentarse en ella. Durante la ceremonia, había la creencia de que si el monarca era el legítimo sucesor al trono, la piedra permanecía silenciosa, pero si se trataba de un usurpador, la piedra lanzaba bramidos muy fuertes. La piedra del destino debió pasar luego a Escocia, llevada quizás por algunos guerreros de los que hacían incursiones en Irlanda. Lo cierto es que, según la tradición, la piedra desde 360 años hace estaba colocada en uno de los muros del castillo de Dunetafnage, y todavía se enseña a los curiosos la cavidad o sitio que ocupaba. Por último, en el año de 1296, el rey Eduardo la llevó a Inglaterra e hizo que la colocaran como asiento de un sillón. La piedra del destino está actualmente y ha estado durante siglos en la abadía de Westminster, donde, como hemos dicho, sirve para las coronaciones.
Cuando fue coronada la reina Victoria, se cubrió el sillón donde está la piedra con un paño de oro. Hasta aquí la revista popular, que en este caso nos ayuda en la confirmación de la verdad que los hombres ignoraban. Y, sea como sea, todo viene en favor de Jesús, de que Él no es Cristo y de que tampoco lo son sus apóstoles, ni mentaron a Cristo, porque, aunque en el mismo tiempo de los apóstoles se levantó Pablo y fundó la iglesia cristiana en Antioquia, fue como forma de religión, con los evangelios cristianos, hechos del modo indicado. Pero Pablo no vio ni conoció ni oyó a Jesús, ni era israelita, sino gentil, y ni aún era judío, pues, aunque de la misma familia de los israelitas, estaban divididos en dos reinos y en sus cultos eran y son hoy, en 17 siglos de erraticidad, diferentes, los israelitas, no admitieron ni tienen a Cristo por Dios, ni por nada ya. Observan a Jacob y a Moisés y aún esperan su Redentor y no sin fundamento. Si hubiera sido Cristo, ellos sufrieron las consecuencias del peligro, y un Redentor no puede ser peligro para sus redimidos. Es seguro que hubieran admitido a Jesús a estas horas, como profeta al que esperaban, pero no lo han admitido, porque los católicos y cristianos lo han consagrado Cristo y saben los israelitas que, Cristo, es peligro. Lo que no saben los israelitas es por qué nació Jesús entre los judíos y tienen precisamente en sus doctrinas el secreto, que es el amor sin límites que Jehová tuvo para Israel. En efecto, Jesús, profeta el más grande, porque vino a anunciar la libertad y el amor, nació en el pueblo judío porque era el prevaricador de la ley de amor y en él estaban los parásitos sacerdotes que hicieron cultos provocativos, desnaturalizando las doctrinas y adoración de Moisés. Los que tienen que ser redimidos por la luz de Jesús. Con su doctrina de amor, porque, los israelitas, por entonces, estaban redimidos por sus doctrinas no amalgamadas, y lo prueba el que, sin tener reino fijo como nación, se multiplican, trabajan, cubren el mundo, respetan todas las tendencias en todas las naciones donde viven y viven en todo el mundo, siguen esperando a su Redentor y esto es fe. Y os añadiré que hoy saben que es el anticristo, que vive ya en la tierra, y lo buscan porque es su Redentor. No han adelantado todo lo que debieron, porque como hombres odian a los judíos que fueron causa de la destrucción del pueblo de Israel, pero el actor es el cristianismo, porque la Iglesia católica, heredera de la judaica, amalgamada con todas las otras religiones, les llevó las cruzadas y desterró a los dos pueblos. Porque sabía que el judío y el israelita se habían de unir al fin como hermanos que son y entonces caería la Iglesia católica y cristiana y todas las religiones que no tuvieran la ley del trabajo y la ley de libertad, bajo la ley de amor que es la del Sinaí, dictada por el espiritismo. Este párrafo es una enciclopedia histórica, y sin embargo, no hemos podido salir de la ley de amor, como no es posible salir de él en nada, porque es como el éter que todo lo llena, y es así, porque es la ley madre de todas las leyes y sin ella no puede haber hombre, no puede haber mundos, ni puede haber Padre universal. Sin amor no puede existir la vida, porque no existiría la familia donde tenemos el amor retratado en la abnegación del Padre, el sacrificio de la madre que se expone a la muerte para dar a luz al infante que le paga con la sonrisa de su boquita, con la mirada fija de sus aún inconscientes ojitos, que ni pestañean, como para invitarnos a profundizar por ellos el infinito, hasta el Creador. Y es que el amor es sutil como el éter y se filtra por doquiera, para llevar el consuelo a nuestro espíritu, sensacionando el alma para animarnos a la lucha titánica, y el hombre, para todo invoca el amor, ya sea de padre, de madre, de hijo, de familia, de patria o de Dios, y es que, en su espíritu, el sello y patente. Es el amor y el prima siempre, porque impera desde que el alma lo gusta por primera vez, puro, desde entonces, ya son para él todas las cosas, menores que el amor desinteresado, aunque éste lo lleve al sacrificio, porque sin abnegación no puede reinar el amor, por lo cual, termino diciendo, que el amor, ley única, nos lleva necesariamente, cuando lo practicamos con pureza de alma, a la abnegación de nuestro yo, en provecho de nuestro hermano. Por ello cuesta tanto adquirir las funciones del amor,
pero una vez que se gusta, la abnegación ya no nos da sufrimiento, o, cuando más, nos lo da moral y le sirve al espíritu de sabiduría. Porque sabe que por ahí empieza su escala de progreso y está advertido del peligro que le ofrecerán los que aún no saben amar, para entonces, ya recibe un santo y seña de victoria, que hoy es espiritismo, porque los peligros que señaló Jacob al pie de la escala, llamando a la piedra, Cristo, ya no existen, hoy, las piedras son ya corazones de cera, donde el calor del espíritu imprime la voluntad de Elohim, a la luz de su propia casa. Terminemos. Sin amor nada existiría. Es ley que todo lo rige y a ella obedecen todas las leyes y las cosas de las leyes, es la voluntad suprema y única, porque es la voluntad del que no puede tener sino una sola voluntad, Elohim. Párrafo segundo. Leyes derivadas y fatales. Ya dijimos en el párrafo, leyes del espíritu, las funciones de estas leyes, que son fatales, porque son justicia de necesidad, pero hay aquí necesidad de anotarlos con otras leyes terceras, para ver la correlación que todas tienen entre sí y que todas son solo, para que el hombre, en cualquier grado que se encuentre, comprenda que no está desheredado de la ley de amor y que ni aun él mismo puede desheredarse. En la definición que hube de hacer para probar que la ley no cometía injusticia en el parto que ya próximo está a tener la tierra, para su belleza y la implantación de la comuna y como axioma del espíritu, hube de sentar, que no puede ser que no sea, y esto basta para comprender, que la ley, cuanto más grande sea su rigor, es mayor su amor. Pero aquí, no voy a entrar en muchas quisicosas, porque solo voy a hacer una especie de catálogo de las leyes y sus consecuencias, y no solo en lo referente a este párrafo, sino en todo el presente capítulo, una vez que hay que tocarlos necesariamente en todo el libro. Hemos visto ya, que la ley de amor es la madre de todas las leyes, y que todo lo domina y en todo impera, y si impera, si domina y es madre, es porque tiene hijos e hijas. Es pues, su primer hijo y único, todo el universo con los mundos y los hombres, estos tenían que tener maestros, con leyes que les imponen como el preceptor al niño. La ley de afinidad, es la hija mayor, pero que no puede divorciarse de las demás hermanas, porque, como la ley de amor es madre de buen gobierno, a cada una de sus hijas le ordenó sus ocupaciones, bajo su dirección y control. Es así la ley de afinidad, la ordenadora de todas las cosas del universo infinito, e indefectiblemente cumple, reuniendo todos los elementos que han de componer un mundo. Reúne todo lo necesario a un acontecimiento histórico en cada mundo y todos para todos los actos de cada uno de los hombres que ha de realizar en todas sus infinitas existencias. En todos los mundos. La ley de justicia lleva con ella a todas partes el orden y hace a los hombres y los espíritus cumplir su deber, de grado o por fuerza. Si el espíritu cumple y el hombre también de buen grado, la ley es cumplida. Si el espíritu y el hombre no cumplen de grado, cumplirán por fuerza y la ley es cumplida. Pero no cumplió el espíritu ni el hombre y es una deuda que pagará, porque no basta cumplir la ley, sino complementar a la ley para estar en la ley, es decir, de voluntad. La ley de libertad no nos absuelve de cumplir lo que es de justicia, porque la justicia es primero que la libertad o libre albedrío, y creer que porque se nos dio la libertad no se nos obliga a marchar en la ley, es salirse de la ley, que es de la mayoría, y como la mayoría, en el infinito. Vive en la ley de justicia porque fluye en el amor ley madre, es obligado todo ser a obrar el bien. De aquí que, el libre albedrío en daño de un segundo, aunque no sea hombre ni espíritu directamente, es faltar a la justicia, pues además del hombre y del espíritu con quien convivimos, está la eterna creación en la que tenemos que trabajar. El libre albedrío con daño, no es libertad, es libertinaje, que es lo contrario a la santa libertad que se nos dio. Este es el abismo donde han caído la mayoría y aún todos los hombres en el comienzo de su vida individual, pero a todos, por su esfuerzo, por el desengaño y el sufrimiento les curó y les enseñó la verdadera libertad. Que es solo para el bien, hasta tenemos libertad para penetrar en el secreto del Creador, el caso es, poder penetrar,
tener suficiente sabiduría para penetrar en su arcano. Ya veis si tenemos libertad ilimitada en el bien, pero en el mal, la libertad no cabe en justicia, y si el hombre hace daño achacando libertad, es libertinaje. En los mundos, todo le es libre al hombre en la justicia, también todo le es vedado en la injusticia, y anotaré algún pasaje en el párrafo 4, aunque sea el más atrevido, porque, si yo no lo aclaro, no lo aclarará otro, y no obedezco a mi satisfacción, sino a mi deber de descubrir los secretos de las leyes divinas. Las leyes de igualdad y compensación son los platillos de la balanza de la justicia y son, los recipientes, diremos, donde la ley de afinidad deposita los elementos de juicio que el hombre ha de cumplir, y en tanto no los descargue el interesado, nadie los descargará, allí estarán acusándolo ante la ley de justicia. Y no se crea que están allí depositados de balde, no, ganan su interés, y ese interés lo va anotando al debe del moroso, que todo lo pagará y no importa el tiempo, porque, hasta el día del juicio de mayoría, nadie le exigió el pago o el desalojo, pero en aquel día, no hay apelación. Hasta allí, su libertinaje, su codicia, sus odios, sus crímenes, sus concupiscencias, que fueron tolerados, aunque se le avisó continuamente por la ley de justicia y hasta en tiempo de ley se le participó cuando terminaría el plazo, que en la tierra fue muy largo, 40 siglos. Y, sin embargo, ha habido millones, la mayoría cristianos católicos, que dejaron los platillos llenos de basura que la tierra los expelerá en su parto. Porque ellos tuvieron que salir en el momento del juicio en que fue salvada la tierra, por él oí, con la ley de su vibración. Por la ley de igualdad y compensación, todos los hombres, en el mundo, acatan la ley de justicia, que por ser el ejecutor de la ley de amor, su cumplimiento implica la posesión de la ley madre y han consumido y producido la misma cantidad de productos y desempeñando todos los cargos y oficios, si no en categoría, con arreglo a su progreso. Que es por el que la ley mide a los espíritus, pero todos habrán sido ricos y pobres, mandantes y mandados, hombre y mujer, padre e hijo, opresor y víctima, derrochador y mendigo, amo y esclavo, amado y odiado, vencedor y vencido y todo lo ha sufrido fatalmente, sin que su posición, estado, ni el dinero, hayan sido capaces de torcer la justicia. Lo dije y lo repito, la ley de afinidad y de justicia, son como un ser sin entrañas ni sentimientos, no entienden de lágrimas ni de alabanzas, llegan y, como inmenso rodillo, todo lo igualan, sin que haya nada que las detenga. Hermanos míos, estudiad profundamente todos los hechos de la vida por estas leyes, que no hay ninguno pequeño, el goce y el dolor, en ellas tienen su explicación, mas no creáis que es difícil su cumplimiento. No hay nada más fácil, trabajar continuamente y con voluntad y por todo, amar a vuestro hermano que es todo hombre y la ley es cumplida. Ved si es fácil. Párrafo 3. Las leyes humanas son una reflexión de las divinas. Cuando los hombres en los mundos llegan a su primer grado de progreso, como son ignorantes aún de su procedencia, necesitan hacerse leyes para regular sus actos, pero esto demuestra que desean avanzar. La causa es su raciocinio y se hace honor, porque cabe que todo método regulado es provechoso, pero para esto ha luchado antes con todas las dificultades que le llevan a esa cordura. Pero hace una ley conforme a su capacidad y adelanta todo lo que le permite el alcance de la ley, que habrá podido ser secular, pero al fin encuentra un límite en el que la ley, por sí misma se anula y el hombre, en plebiscito, la deroga, cuando elabora otra que llena las aspiraciones de la mayoría. Hay, sin embargo, muchos, para los que sería aún de provecho la ley derogada, pero como el derecho es de la mayoría y no es cordura que éstos se detengan, hacen la nueva ley, en la que ellos caminarán con su paso de progreso, al propio tiempo que obligarán a la minoría a caminar más ligero, por el estímulo. ¿Qué es lo que toda ley tiene en su espíritu? Es forzoso que tropiecen y aún caigan los que por formar en la cola tienen que andar más ligero, pero para eso está el juez de la ley, que deberá ser el hombre más sabio, y lo primero que debe saber el juez es,
Medir las distancias entre los últimos de la ley y al hombre que cayó por falta de fuerzas y el que cayó por cobardía o malicia, y si el juez no sabe esto, no puede ser juez, como si la ley no reconoce grados en los hombres, es una ley absurda. Esta ley no será reflexión de las leyes divinas, es ley de los supremáticos, el pueblo debe abolirla, porque es seguro que no habrá sido hecha en plebiscito. No está obligado el pueblo a cumplirla y si la cumple, se esclaviza y se condena él mismo a la injusticia. Ya que las leyes humanas y divinas son recíprocas, como son recíprocos los hombres y el espíritu, y como el hombre es árbitro de hacerse las leyes que le han de regir y el espíritu no puede ser ajeno al dictado de esas leyes, que le competen, porque le facilitará o le pondrá trabas al cumplimiento de la ley divina, de aquí que la ley divina tome nota y cuenta de la ley humana, para apoyarla por sus medios, o rebatirla para no perjudicar a los hombres. Mas ya he dicho, que la ley es de la mayoría, y mientras en el mundo haya mayoría de equivocados, las leyes serán también equivocadas, y aquí, la ley de justicia divina obrará en su día un fenómeno incomprensible para el espíritu errado, si éste lo es por malicia, además de la ignorancia. No sabrá por qué, pero cometerá una falta el poder y comprometerá a otro pueblo, aquel lo castigará con una guerra, que en su derrota, le hará renovar la ley o hará la ley de afinidad y justicia un cataclismo geológico, o en los elementos y le restará fuerzas, o encarnarán los espíritus sabios y de fuerza y los derrotarán. Tomando ellos el poder y renovarán la ley que está reñida con la ley divina, o con el grado de progreso de la mayoría en el verdadero cómputo del plebiscito, que lo es de hombres y espíritus. Si el hombre no tuviera libertinaje en vez de libertad, sabría, que la mujer forma en el conjunto del plebiscito, pero sabe el hombre libertino, que si la mujer legisla, él no tendría el libertinaje y se vería muy pequeño, porque la mujer, por el solo hecho de ser madre, tiene más derecho al amparo de las leyes divinas y la amparan, y además, es siempre más sabia que el hombre en amor y justicia, y al no darle a la mujer el derecho de legislar, comete injusticia y esclaviza a la mujer, su madre, compañera e hija. El hombre ha sabido siempre que la mujer es más inteligente que el hombre, y para no verse cohibido en su libertinaje, no quiso educarla y la prejuició y aún mata sus sentimientos, haciendo de ella una muñeca, es decir, le seca el corazón al sentimiento, por eso no ha habido leyes equitativas. En este estado, la mujer en general, ha ideado la moda para hacer resaltar su belleza y dominar al hombre, porque la mujer sabe, que la vida del hombre no es posible en el mundo sin la mujer, pero aquí ha de verse, más que la vanidad de la mujer. La sabiduría del espíritu que busca todos los medios de matar el libertinaje del hombre que es ciego en la pasión, y la mujer se ha visto en la necesidad de arrancarle a la naturaleza sus galas y sus aromas, para atraer así al hombre a su lado y dominarlo para la ley. Es cierto que eso ha ocasionado grandes desequilibrios en las familias, porque el presupuesto no alcanzaba, pero ¿quién tiene la culpa sino el libertinaje del hombre? El hombre corría tras de las bellas formas sin mirar la belleza del corazón, y la mujer, en su derecho de ser amada, ya que la esclavizó en no poder declararse a su afín y aún se le mató el sentimiento en lo más sagrado de su amor, buscó las formas, sin importarle nada de los agobios financieros del Señor, que esto ha sido el hombre, más que el digno compañero. De aquí que no pudiera haber armonía, ni amor verdadero de familia y así, leyes solo egoístas e impositivas hubo por resultado de la fuerza feroz y bruta del hombre bestia que es bestia, por ser libertino. Esas leyes están reñidas con el principio de igualdad y justicia de la ley de amor. Son leyes de desequilibrio, porque no habían sido leyes plebiscitadas, faltando el cómputo de la mujer, y faltó también el cómputo del espíritu, ni que el hombre, ciego por la concupiscencia no concedió vida, matándose a sí mismo. Por esto, son leyes no aceptadas, por las leyes divinas y de aquí la continua protesta del pueblo trabajador, que solo ha sido sujetado por la fiereza sanguinaria del libertino, levantado, apoyado y sostenido por la religión que a todos envenenó y creó ejércitos y levantó cárceles, hospitales y casas de maternidad o baldón, hablando caridad.
que es la negación del amor y la justicia del Creador. Mas a pesar del cautiverio y esclavitud impuestos a la mujer en todos tiempos y no concederle ningún derecho, habiéndole prohibido hasta la libertad de andar por la calle, la mujer se mostró en todos tiempos superior al hombre, aun sin entrar en las cátedras para educarse. Y tenemos, donde tuvo un algo de amor y representación, ejemplos inmortales en las matronas de Israel en su intrincada misión de iluminar al mundo, y en los tiempos modernas, una Juana de Arco, una Agustina de Aragón, y otras tantas en las luchas de la libertad, una Teresa de Jesús en las letras morales, una Concepción de Arenal en los foros. Y una pléyade de escritoras y educacionistas que al espíritu del legislador de la verdad, porque es la patente de que responden a su compromiso, todos los que con él partieron de los consejos de Sión, a establecer el reinado del amor e implantar la comuna, donde el plebiscito sea de cómputo completo. Sí, estando la mujer esclavizada, anestesiada en su corazón y teniendo que buscar su defensa en la moda para siquiera ser mirada, ha habido mujeres que su luz no ha podido anublarla toda la tiniebla del hombre libertino. ¿Qué sería la mujer en su libertad? Temen que si le dan libertad, las mujeres sean marimachos, ignorantes, brutos. ¿No sabéis que la mujer es el depósito del amor? Cuanto más alta coloquéis a la mujer, que es vuestra madre, que es vuestra compañera y madre de vuestros hijos, más subiréis los hombres, pues precisamente, la mujer tiene una pretensión muy justa y es que no quiere que haya otro hombre mayor que su compañero y esto es congénito del amor. Y llamo a los hombres dignos a que eleven a sus compañeras y hagan su felicidad. ¿No habéis estudiado a la mujer, os habéis salido de la razón diciendo que, la mujer es un arcano incomprensible, y yo os he dicho en el código, que la mujer es un libro abierto, en el que todo se puede leer, y que el hombre es el arcano, pero de ignorancia, de orgullo y de libertinaje, he ahí el arcano. Dadle libertad y expansión a la mujer y veréis todas sus hojas al descubierto, en las que leeréis todo su arcano y no temáis que la mujer resbale, si ella se unió en libertad a su afín. Ahí está todo el secreto de la mujer. ¿No ha sido así? Pues las leyes sociales y constituciones son leyes de imposición, solo por la fuerza bruta serán cumplidas, pero no habrá armonía, porque no hay justicia y caen como torre de azucarillo en cuanto la gota de agua la tocó. Y cayeron muchas torres de estas en todo el mundo y se levantaron un poco más firmes, dando alguna consistencia mayor a la argamasa del articulado en las constituciones, pero el terrible roedor, la religión amparando el libertinaje y aumentando su bestialidad. Hacía otra vez moverse las aguas del pueblo sublevado de vergüenza y volvía a caer y llegó en estoy agitados vaivenes al último siglo de la era del cristianismo. Era de luto y sangre para todos los pueblos y a pesar de la opresión mayor, la libertad del pensamiento abrió la terrible brecha en todas las instituciones y anunció la aurora del amor. Que llega más fulgurante, cuanto más se ha pulido en las terribles luchas, se levanta el hombre que se enervó a sí mismo, porque triunfó la mujer, porque triunfó el espíritu y se hace cómputo completo y el mundo recibe una ley, reflejo fiel de la divina ley suprema y única de amor. ¿Qué proclama? Libertad igual, derecho igual, trabajo igual, usufructo igual y la unidad común en todo el mundo. Pero unidad común, hasta en el amor. Vosotros, opresores de ayer, si triunfarais, ¿harías esto? Antes no lo hicisteis, hoy tampoco lo haríais ni lo haríais nunca. Por esto llegó la ley de justicia y todo lo iguala con su rodillo. Bendita ley, bendito el autor de la ley. Mujer, grita, viva el amor de Eloí. Párrafo 4. El espíritu no puede eludir las leyes divinas y las cumple. He llegado al punto que atrás prometí de desentrañar el secreto más atrevido que ningún hombre se atrevió y es el mayor escándalo que a los ojos de los más libertinos puede cometerse. El incesto, como se ha llamado a la unión de cuerpos entre el primero, segundo y tercer grados de consanguinidad. Tan vulgar fue en los últimos tiempos el incesto, sobre todo en la unión de cuerpos de padres con sus hijas, de hermanos con hermanas y de primos hermanos, que apenas llegó ya a sorprendernos ni ser escándalo,
Es cierto que el ejemplo lo dieron muchos pontífices de la Iglesia Católica y sobre todos Alejandro VI, Borgia, que además de ser casado canónicamente con dos mujeres, hizo de su hija Lucrecia, su amante preferida y aún por la fuerza, estupró a su propia hija Valencia. No le quedó en saga Benedicto XIII, departiendo el lecho con su madre. Y debido a estos incestos de los que eran pontífices de la religión que condenaba esos delitos por letras hilos, bendecía con su comisión, los hombres vieron que las leyes prohibitivas eran letra muerta. Yo no voy a censurar a unos ni a otros de los incestuosos, sino a hacer un juicio severo por las leyes divinas y fatales y por la razón libre de todo prejuicio y declarar cuando es delito y cuando no, pero adelanto, que no existe delito que puedan castigarlo los hombres, pero hay en ello delincuentes. Sabemos que las leyes divinas de afinidad y justicia son fatales. Que el espíritu las obedece sin tener en cuenta las leyes humanas, en cuanto no son reflexión de las leyes divinas y se oponen a ellas, y que son esas leyes solo a las que se somete el espíritu. Además, la ley de justicia tiene los agentes poderosos de las leyes de compensación e igualdad y por todo, la ley nos dice que todo se paga sin que pueda el espíritu elevarse, en tanto no ha vaciado los platillos la balanza. Sabemos, además, que las leyes del Creador no pueden cometer injusticia, igualándonos a todos como terrible rodillo, sin oír suspiros ni alabanzas, ni apiadarse de lágrimas, es la ley nada más. Si lo que los hombres han llamado incestos es contrario a la ley divina en su principio y esencia, de la unión del padre con la hija, del hijo con la madre, del hermano con la hermana, la ley de procreación, no dará hijos en estas uniones, ¿por qué? Como vimos lo que le cuesta preparar las cosas a la ley de afinidad para la encarnación de un espíritu, que si ella no preparó las cosas en su punto, el espíritu no encarna, quiere decir, que si de esas uniones hay hijos, estos vienen porque están en la ley que les permitió y aún quizás los forzó a encarnar. ¿Qué nos dice la humanidad y la historia de las generaciones y sobre todo los hechos públicos que yo mismo conozco? Todo asegura que nacieron hijos de esas uniones. Luego si nacieron hijos, si los espíritus no encarnan sin que la ley de afinidad y justicia les prepare todas las cosas, estos son hijos de la ley. Los llamados incestuosos cumplieron la ley, y así, el incesto no existe en la ley de procreación. Yo sé que esta mi conclusión es la más atrevida que puede hacerse en la tierra y que el estupor caerá sobre los prejuiciados por las leyes religiosas, civiles y sociales. Pero no se estupefactarán los naturalistas y menos los hijos de la comuna, que saben que nada sucede que no sea justicia, conocen la ley y se conocen a sí mismos. No, el incesto no existe en la ley divina y natural, pero hay delincuentes, que en el incesto faltan a la ley y son todos los que los llevó su lascivia a la pasión no dominada y a la imposición y los que pusieron obstáculos a las consecuencias a la procreación, sin contar si sacrificaron al infante. Porque esto ya entra en la ley del crimen y este es siempre una falta a la ley, que se paga, solo dándole vida de nuevo a aquel ser, además de la sanción judicial humana. Las familias se reúnen en el espacio, antes que en la tierra, y en el plan que forma cada espíritu antes de encarnar, ya expone a la ley de afinidad y justicia sus propósitos. Están en la ley, pues son autorizados, si no cumpliera, contraería una nueva deuda. Pero el espíritu, para formar su plan, tiene que conocer la organización social, la posición que debe ocupar y la compañera o compañero con quien debe unirse para procrear. Y si las leyes sociales le ponen obstáculos insuperables, por el cargo, posición o ambiente. O si la que habrá de ser su madre es deudora o acreedora al amor de hijo y de esposo, o tienen deuda de una o más vidas entrambos. O la que será su hermana tiene esas deudas con el que será su hermano o es acreedora de lo mismo y ven sus espíritus que por las trabas de ley social, ambiente, posición, errada educación. Solo naciendo en la misma familia no fracasarán en sus planes, juntos, de una misma madre nacerán y serán el uno del otro, a pesar de todas las leyes sociales y críticas del mundo,
cumplen la ley divina de justicia y se burlan de la ley humana absurda, no hay incesto. Aunque el hijo engendre en su madre, en el misino lecho que él nació y el padre hará madre a su hija, en el lecho que la concibiera. Si ello fue obedeciendo a la ley de justicia. ¿Cómo pueden los seres saber cuándo obedecen a las leyes divinas? Conociéndose a sí mismos, sabiendo que en ellos no fue la pasión, la lujuria del placer bruto el que los puso juntos y que la conciencia no les acuse antes de juntarse, porque, después, no tendría remedio. Pero también es necesario saber, ni su conciencia está prejuiciada, o anestesiada, que puede engañarle justa o injustamente. En este caso, lo mejor y lo acertado es exponer el caso a un ejemplar anciano y el consejo será acertado. Mas no hay que temer ya nada de esto en los tiempos de la comuna, porque la moralidad, el ambiente, la igualdad y la fruición del amor, para todos es igual, pero no será de extrañar que sucedan casos en los primeros tiempos, porque como es natural, quedan muchas cuentas de afinidad y justicia que saldar entre los espíritus que acataron la ley a última hora, pero el Maestro tiene el archivo de cada uno y por la ley, todo será dicho y revelado en justicia y aquellos protagonistas serán atendidos con esmero y más amor, por valientes en saldar cuentas tan intrincadas y penosas. En medio de un régimen de luz, sabiduría, progreso, civilización y amor desinteresado. Sentamos pues, en firme, que el llamado incesto no existe en la ley divina, pero que si la ley humana lo estableció, los delincuentes son los ya descriptos, la ley misma y sus actores. Porque debieron prever los casos aquí expuestos y haber imprimido en la educación un caso único que es de progreso y este es lo bastante para hacer comprender la no conveniencia de unirse madre e hijo, padre e hija y hermana y es que, del cruce constante de familias y mejor de razas étnicas, se mejora la especie y se llega a la unidad y fusión de todas las razas en una sola raza, dominando por necesidad la más bella y fuerte. Si la ley del incesto hubiera tenido esos conocimientos por principio científico, la ley hubiera triunfado. Como solo tuvo principios inconfesables y absurdos, la ley fue vencida y derrotada por la justicia de la ley divina, a la que solo el espíritu se somete y no puede eludir su cumplimiento. Sirva de ejemplo para todo lo referente a todas las cosas de la vida el caso estudiado, que es el más extremo. Pero sabed, hijos de la comuna, que necesitamos siempre del consejo hasta que seamos sabios verdaderos, y vosotros tenéis los consejos de los maestros y no podéis equivocaros, a ellos acudid. Párrafo quinto. Las leyes divinas en su mayor rigor son todo amor. Quien bien te quiera te hará llorar, dice un proverbio muy vulgar en la tierra donde nací y él encierra gran sabiduría. De modo, que la felicidad no es reír, sino poseer la verdad, porque únicamente la verdad es la que hace llorar, porque siempre es amarga, pero cuando ya se está en la posesión de la verdad, ésta no solo no asusta, sino que da la paz al alma y descanso al espíritu, y este descanso y la paz da la mayor satisfacción que apetecerse puede en el mundo, pero es después de llorar el equívoco y conocer la mentira por el descubrimiento de la verdad, que necesariamente ha de herirle sus pasiones, sus inclinaciones y le ha de doler arrancar los hábitos del error que segaramente le proporcionaron goce al cuerpo, que hacen llorar el espíritu y estar triste y variable su alma, y esto, todos lo han sentido y se han encontrado pesarosos después de un hecho que al cuerpo le dio placer, o lo desencajó en la risa. ¿Cuál es la causa de eso, sino el error y la mentira del goce? El goce del espíritu da satisfacción al cuerpo y al alma, si el espíritu está en la fruición del amor, que solo puede estarlo cuando su cuerpo y su alma lo obedecen, entonces, de la obra de uno de los tres se alegran en el pensamiento del Creador. Pero si en la obra del cuerpo no se alegran el alma y el espíritu en su Creador, están divorciados con la ley divina, y si la conciencia no remuerde, en este caso, estáis en peligro de la muerte temporal o sombras de muerte, como dijo el profeta Zacarías al nacer Juan, señalándole la humanidad que dormía, a la que tenía que despertar. Sí, tiene razón el proverbio que encabecé, quien bien te quiere te hará llorar, porque, el que bien quiere,
corrige, y para corregir, no se puede hacer sobre hojuelas de miel, porque esto, solo la mentira y la ficción lo tienen, la verdad es siempre amarga. Y ved que ésta se presenta desnuda en todo su rigor y que a pesar de ser una mujer con todos sus encantos al descubierto, no se ruboriza, ni teme, la verdad, es más fuerte que su enemigo, más pudorosa en su desnudez, que la mentira vestida de oropel y hojas de cizaña. Si tuvierais un hijo, un hermano, o un amigo, con un brazo u otro miembro enfermo y os confiara que consultéis al doctor que ya lo visitó, el cual os manifiesta que no hay más remedio que amputar el miembro para que el cuerpo viva, y vosotros andáis con rodeos para decírselo y cuando os decidís ya es tarde, ¿qué habréis hecho? Lo habréis asesinado, habréis sido cobardes para hacer justicia diciéndole la amarga verdad, que era rigor extremo, pero era amor extremo también, porque solo sin aquel miembro podía vuestro enfermo vivir. Mentisteis al enfermo, creíais quererlo y lo odiabais y lo asesinasteis y lo mataste. Un gobierno está tirante en las relaciones con el de otra nación, éste le encubre al pueblo los trámites que lleva sobre pretexto de no alarmarlo, pero llegan a romper las relaciones y el pueblo que no se encontraba sabedor de que se le avecinaba una catástrofe, le sorprende el enemigo sin estar preparado en su ánimo a la defensa. Aunque llegara a triunfar, cosa no probable, ese pueblo fue asesinado por imprudencia, por cobardía de su representante, pero si le hubiera dicho la verdad desnuda aunque fuera muy amarga, el pueblo lucharía hasta salvar su honor, no importa que sucumbieran los cuerpos, habría salvado su honor, viviría entre los héroes vencidos por la fuerza o la justicia y eso sería amor de la verdad, en todo su rigor. No aceptaron el rigor de la verdad y sucumbieron traidoramente a la mentira, y los vencedores, como el que dejó morir al enfermo, solo tendrán la censura hasta de sus amigos. En cambio, si hubiera aquel sufrido la amputación a tiempo y el pueblo vencido en el rigor de la justicia y de la verdad, hasta de sus enemigos serían alabados por la amargura que sufrieron, porque la verdad va siempre acompañada de la justicia. ¿Quién hay duro de corazón, para no compadecer al que sufre el peso de la justicia? Solo no es compasivo, el traidor que se encubre en la mentira, en vez de prudente, es cobarde, y con capa de amor, causa el mal. Por eso, la justicia divina no gasta paños tibios, ni contemplaciones, no mira a débiles ni a fuertes, ni oye lágrimas ni alabanzas ni imprecaciones, con tiempo anuncia los hechos y llegado el momento, obra, y, sálvase el que sabe ser fuerte, el que fue prudente y se preparó curándose en sana salud. Así ha sucedido en el juicio de mayoría y está pronta a hacer lo propio con la tierra en su parto, y, en todo su rigor, es el mayor amor. Los expulsados, como miembros gangrenados del cuerpo universal, fueron al hospital, a mundos donde sus pasiones no son faltas ante la sociedad, que aunque lo sean ante la ley divina, ésta tiene tiempo de saldar y cobrará cuando se haya cumplido el nuevo plazo que les ha concedido. Mas la tierra sufrirá en su parto para expeler las escorias y los gases fétidos y parecerá un beodo que pierde el equilibrio, pero se asentará y se engrandecerá luego viéndose adornada por un nuevo hijo que le refleje más luz del astro solar, y ya veis si estos extremos de rigor son un extremo de amor. Lo que hay es, que los hombres fueron insensatos y no quisieron oír la voz del Espíritu, al que aún no le concedieron vida ni acción, vivieron engañados por su amigo y rey, su cuerpo, y por no amputarse en sus pasiones, consintieron el destierro dejándose vencer de la verdad, la que les llamaba en toda su desnudez a la razón de la vida. Aunque se les dijo, no puede ser que no seáis, la vida y la acción es del Espíritu, que sabe que las leyes divinas son en todo su rigor, el amor de él oí. Sí, hermanos míos, no veáis en las leyes divinas por rigurosas que se os muestren, más que el cumplimiento del deber impuesto, por una verdad en su desnudez hermosa, estudiad los efectos para llevar a la causa, y forzosamente veréis, en el extremo rigor, el extremo del amor, porque, todas las leyes son divinas en el universo. Así las que veis naturales como las que creéis humanas, que hoy, entre los hijos de la comuna, son la reflexión fiel de las del Creador, que las elevaréis por la sabiduría, cada grado que vosotros ascendáis hasta comprenderlas.
Entonces, ya no serán los reflejos en vosotros, sino la autenticidad de la ley, que siempre es. Solo que hay grados infinitos y en tanto no se comprenden, los hombres viven de los efectos que son la reflexión de la ley, que en tiempo se comprende, por lo demás, no se os dará otra ley que la que hoy se os da, porque es la ley única, al desnudo y por entero, para todo el séptimo día. Párrafo sexto. El único fin de las leyes divinas es la creación y la armonía. Solo por seguir el orden riguroso y complementario de la enseñanza hago este párrafo, en el que poco tengo que decir, pues basta el epígrafe que lo encabeza. Pero haré una comprobación probatoria del acerto, lo más material posible y es, la constitución o carta orgánica de las naciones o sociedades en que los hombres se reúnen. En efecto, al constituirse una nación, se busca la unidad de sentimientos de todos los ciudadanos, para la armonía, sin la cual no puede existir la nación. En ella, se establecen obligaciones y derechos, libertades y restricciones, ordenanzas escolares, militares, policiales, de beneficencia, fiestas y asuetos y todos han de contribuir con su trabajo. Tanta más armonía reina, cuanto mejor se observa la ley, y cuanto más se trabaje, más bien comunal se adquiere, y la ley prevalece, aunque una minoría la impugne. La ley representa a todos los ciudadanos, y un solo hombre capaz de ello, abarca y encarna toda la ley que rige a todo un pueblo en armonía. Lo mismo sucede en las sociedades parciales, industriales, o de estudio y recreo. Los hombres, en la individualidad, podrían obrar diferente, pero sería la confusión y el desquicio, y bajo una ley o reglamento, constituye la armonía en la variedad. He ahí el perfecto reflejo y fin de las leyes que rigen todo el infinito, en las que cada individuo tiene una función diferente, pero se complementan todos uno a otro para la armonía y todos los hombres dan valor a la ley, siendo todos responsables, según sus actos y grados de progreso, que el juez los aprecia y de ese modo, nadie invalida la ley. Aunque unos la cumplen sufriendo y otros gozando, pero eso no debe ser la culpa de la ley, sino de la imperfección de los hombres, como ya dejé estudiado atrás. Ahora, ahondar mucho en las leyes divinas y en cuanto queda atrás expuesto, para seguir comprendiendo la creación que voy a entrar a describir, y al final, no tendréis más remedio que conoceros perfectamente a vosotros mismos en toda vuestra grandeza de cuerpo, alma y espíritu y así os acercaréis al conocimiento del Padre Creador, al que todos debemos adorar en espíritu y verdad amando al hermano. Si te gustó este video no olvides darle clic a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué libros quieres que subamos al canal.